Un cordial saludo para todos en este nuevo día. Dios me los bendiga. Hoy vamos a continuar con el tema del rechazo, el cual hemos ilustrado en Génesis 4. Vamos a leer en el versículo 5, donde dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estamos desarrollando el tema del rechazo. Este es nuestro segundo episodio y vamos a hablar hoy de las imposibilidades de la gente que sufre de rechazo. Es un tema bastante extenso. La vez pasada estuvimos hablando de qué espíritus trabajan con el rechazo. Si no los ha visto, puede buscar aquí el episodio número 1 de nuestra serie del rechazo. Bueno, la gente que sufre de rechazo tiene un problema, y es que no puede recibir. La palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene espíritu de rechazo, tiene imposibilidad para recibir, porque no cree que le puedan llegar bendiciones, no cree que pueda haber aceptación, no cree, porque está cegado, está cegado. La persona que sufre de rechazo no puede amar tampoco, porque se vuelve la persona egoísta, en todo momento es pensando en ellos. Como tienen esta herida de rechazo, este vacío, de que sienten la necesidad de que en todo momento sean elogiados, sean amados. Psicológicamente se habla de el niño herido, el niño abandonado, una herida de abandono. Es esto, se refiere a esto, a esos traumas de la niñez, donde, como les decía en el episodio anterior, las personas que nos debieron haber amado, cuidado, aceptado, no nos amaron, no nos cuidaron, no nos aceptaron como debía ser. Y entonces hay un vacío que psicológicamente el ser humano siempre está intentando llenar para poderse sanar. Pero como es imposible que nosotros podamos influir en otras personas para que nos den eso que nosotros estamos necesitando, entonces actuamos de manera diferente para tratar de obtener eso que necesitamos. Y nosotros no podemos obligar a que las personas sean atentas con nosotros, nos amen como nosotros queremos. Inclusive, cuando se sufre de rechazo, así las personas hagan todo lo posible por demostrarnos su amor y todo eso, nunca es suficiente, porque es que esa necesidad, ese vacío, prácticamente no se llena con nada, porque es algo espiritual. Es algo espiritual. Este espíritu no se satisface con nada de lo que a uno le den, entonces él siempre está en busca de más. La persona que sufre de rechazo tampoco puede dar. Es una persona que demanda amor, demanda atención, pero es incapaz de dar amor y de dar atención a otro, porque es que se vuelven egoístas y todo es ellos. Como ellos son el centro, son los necesitados de amor, de atención, entonces ellos están con personas a las que están demandándoles amor, atenciones, pero no dan amor.
no se entregan ellos, no sirven ellos, porque se vuelven el centro. Se aman más a sí mismos y están tratando de llenar su vacío. Pero uno no se da cuenta de que los demás también tienen sus necesidades, los demás también necesitan que nosotros los amemos, que los cuidemos, que les demos atención. Pero no lo vemos. Cuando una persona tiene espíritu de rechazo, esto no lo ve. Son personas que no pueden honrar, tienen problemas para honrar a otros, porque de cierta manera sienten que si honran a otros, ellos están por debajo del otro y ellos no se quieren sentir por debajo de otra persona. Entonces, para ellos se les hace difícil honrar a otros sin sentirse que al honrarlo van a estar debajo del otro. Cuando la palabra de Dios dice es mejor dar que recibir. Cuando nosotros damos, nosotros estamos atesorando en el cielo. Pero una persona que sufre de rechazo no es capaz de honrar. No puede honrar sin sentirse pisado. Una persona con rechazo tampoco puede de esta manera servir. Es un complejo ya, tienen un complejo ya mental que no les permite comprometerse con nada. Entonces es inconstante, de doble ánimo. Entonces no se quieren sentir comprometidos con nada. Todo lo que sea compromiso le huye a todo lo que sea compromiso. Son personas que no pueden agradecer. Cuando uno tiene un espíritu de rechazo, no es agradecido, porque piensa que todo se lo merece, no agradece. Son personas que son resentidas si no les hacen algo, si no les dan algo, pero cuando les dan algo, cuando no agradecen. Su propio ego, su propio orgullo no les permite ser agradecidos, pensando que todos se lo merecen. Son personas que no pueden multiplicar. ¿Por qué no pueden multiplicar? Porque este espíritu es un espíritu engañoso. Es un espíritu engañoso. O sea, ven al prójimo como un problema. Todos son un problema. O sea, la persona que tiene rechazo no tiene el problema, según ellos. Según nosotros, no tenemos el problema, sino que el problema son siempre los demás. Entonces, por eso no pueden multiplicar. Por eso el rechazo activa la muerte, porque en el caso de Caín, mató a Abel. En vez de corregirse y preparar una ofrenda valiosa, una ofrenda de tal manera que agradara a Dios y subsanar esto, cuando su ofrenda fue rechazada, que no fue recibida con ese mismo acto como recibida la ofrenda de Abel. No, él prefirió destruir a su hermano, matar a su hermano, porque se llenan de odio, de rencor. Y pueda que al decir que se activa la muerte, no necesariamente muerte física. No necesariamente matas a una persona físicamente. También matas a una persona con tu mal comportamiento, con palabras, porque la persona que sufre de rechazo, como está herida, tratando de defenderse cuando no le dan lo que quieren, siempre trata de herir a otros y empieza a destruirle, a atacarlo, a matar las relaciones, ofendiendo, destruyendo con sus palabras. Es un espíritu que engaña, haciendo pensar siempre de que otro es el problema. El problema no, el problema es el otro. Ahora vamos a ver cómo actúa el espíritu de rechazo en las relaciones. Bueno, cuando una persona tiene espíritu de rechazo en las relaciones,
Son personas que como están heridas, siempre tratan de herir a los demás. Es una persona posesiva. Es una persona que no echa raíz. Son personas que andan aquí y allá, de aquí, de un lado para otro. Están siempre tratando de utilizar al otro, tratando pues de obtener. Entonces andan de una relación a otra porque como esa persona no les da lo que ellos quieren, porque es que es imposible de que una persona le dé a uno todo lo que quiere, conforme uno lo quiere, porque cada cabeza es diferente. Cada cabeza es diferente. Entonces, como las personas no le dan lo que quieren, entonces están saltando de una relación a la otra. Son personas errantes, inclusive. Andan de un lugar a otro. Se va para una ciudad, en esta ciudad en esta ciudad no prospero, en esta ciudad no sé qué, me voy de esta ciudad, me voy para otra. Y cuando vienen a ver, ya se han recorrido todo el país, cambiando de ciudad en ciudad porque ninguna ciudad le llena. Cambia de trabajo en trabajo, porque en este trabajo tal cosa, entonces aquí no es y me voy para otro y nunca está satisfecho ese vacío. Y como les digo, les repito, o sea, es imposible de que algo te llene por completo. El único que puede llenarnos por completo es Dios. El Espíritu Santo, entender la palabra de Dios, ayudándonos a reconocer el amor de Dios en nuestras vidas. Es la única manera de que nosotros nos sintamos llenos. Pero una persona con rechazo, como nunca es satisfecha, siempre está de aquí para allá, de allá para acá, de una ciudad a otra, de una relación a otra, de un trabajo a otro. Si uno está en todo momento insatisfecho, va a estar de un lugar a otro. Si esta pareja empieza a buscarle los defectos a la pareja, entonces nunca va a tener una pareja estable porque es que a todas las parejas les encuentran defectos porque las parejas no hacen lo que ellos quieren porque ellos esperan unas cosas y tiene que ser lo que ellos esperan y si esa pareja no lo da, entonces esta no es y me cambio y dejo esta y busco otra. Ah, no, si esta no hace lo que yo quiero, yo la dejo, me busco otra y ya, así de simple. Sin remordimiento en el daño que le hace uno a los demás y sin remordimiento en el pecado, porque se está cometiendo fornicación, adulterio, pero no hay ningún remordimiento, simplemente es satisfacer y llenar ese ego, esa necesidad, ese vacío. Entonces son personas que viven con una inestabilidad tremenda. En las relaciones, las personas con espíritu de rechazo son personas narcisistas. Personas narcisistas son posesivas, son controladoras, son manipuladoras. Son personas que se buscan es prácticamente una pareja como un clavo que viva para ellos, que les dé lo que ellos quieren. Y están en todo momento maltratando a la pareja, maltratándolas de palabra, ignorándolas, siendo indiferentes con la pareja. Cuando son indiferentes con la pareja y la ignoran, ellos sienten que tienen el control, porque al ver sufrir a la otra persona, por ellos ignorarla, por ellos rechazarlas también, al ver que esa otra persona sufre por ignorarla, por ofenderla, entonces ahí siente ese ego, esa satisfacción, pero sí me quiere, pero sí le está doliendo. Si le está doliendo quiere decir que sí me necesita, que sí me quiere, que sí le hago falta. Y entonces es esa necesidad en todo momento de sentir que tienen el control y el poder absoluto de todo y están llevándose a las demás personas por delante y no se conduelen del dolor de la otra persona. Y cuando consiguen a alguien codependiente,
igual que ellos, entonces la otra persona se deja abusar. Son personas entonces que las están engañando, o sea, el que tiene el espíritu de rechazo inclusive la está engañando y la otra persona perdona todo y todo porque tiene una herida de abandono y no quiere que lo dejen, entonces acepta todo. Y esta persona narcisista se llena de eso, de que la otra persona le perdone todo lo que hace. No la ama, que es que una persona con espíritu de rechazo no es capaz de amar como debe ser. Las personas con herida de rechazo son personas inconstantes, no permanecen, no perseveran. Es una persona que comienza muchos proyectos, pero nunca los termina, porque empieza a llenarse de cosas negativas en la cabeza, de cosas negativas en la mente. Entonces no termina las cosas, siempre le encuentra como a todo. Entonces no termina nada, permanece, no persevera, los proyectos no los termina. Y por eso es que la Biblia habla del hombre de doble ánimo. No podemos ser de doble ánimo. Tenemos que ser constantes en lo que nosotros empezamos. Pedirle a Dios la dirección de qué hacer, de qué proyectos emprender. Y asimismo ser constantes con esto para que podamos tener resultados. Pasamos a otro punto y cómo entra el rechazo. El rechazo entra en los hijos abandonados. El rechazo entra en los hijos primeramente no deseados, cuando está en el vientre esa criatura y los padres no lo aceptan o no lo quieren. Ahí entra el rechazo en esa criatura que apenas se está formando. En los hijos de que ya nacieron pero los abandonó su papá, su mamá o los dos. Entra el rechazo. Entra también por el maltrato, por el abuso de otras personas, por la violencia, porque ese ser se siente rechazado al ser maltratado, abusado, violentado, se siente rechazado. ¿Por qué lo maltratan? ¿Por qué tratan mal a alguien? Porque no hay una aceptación. Entonces, de esta manera, la persona es rechazada, el niño se siente culpable y rechazado. Cuando los padres no están en ese momento en el que el niño los necesita, se siente rechazado porque no tiene la atención que él necesitaba. Entonces, esos padres que por alguna situación les tocó irse a trabajar y andan estresados por los problemas económicos, por las situaciones de la vida, del diario vivir y llegan del trabajo y el niño se le va a acercar y quítate de aquí, que ya vienes tú. Y están rechazando al niño y todo eso va marcando al niño y le va abriendo la puerta al rechazo. Cuando un padre coge y insulta al hijo y dice cosas terribles, ahí lo está rechazando y le está abriendo la puerta al rechazo hacia el hijo. Cuando un niño es abusado sexualmente, también entra el rechazo. Porque es que, ¿por qué lo maltrata así? Abusándolo, lo está maltratando. Entra el rechazo en ese niño. Por el bullying, por el racismo, entra el rechazo. El bullying es una forma de rechazo, el racismo es una forma de rechazo. Y no solamente hay rechazo en el color de piel oscuro, también hay rechazo en las personas de piel más clara. No solamente hay racismo para los afro, también hay racismo para la gente de color más claro, para la gente blanca, por decirlo así. Esto trae rechazo también, entra el rechazo a la persona.
cuando se burlan de una persona, entra el rechazo. Entonces, tenemos que estar muy atentos nosotros como padres, los que tienen hijos pequeños, de en qué se están moviendo nuestros hijos, cómo están siendo tratados nuestros hijos en la escuela, en el lugar donde ellos frecuentan, normalmente siempre en la casa o en la escuela, de pronto en la casa con los tíos, con los primos, darles la confianza de que ellos hablen, como para evitar esto. De todas maneras, hay situaciones que por muy protectores que seamos como padres no podemos evitar. Por eso siempre hay que estar orando por los hijos para que Dios los proteja, proteja su mente y proteja su corazón, además de su integridad física. La Biblia habla de los burladores. La Biblia habla de los burladores. A Dios no le agrada la gente que se está burlando en todo momento de los defectos de los demás, porque es que cuando uno se burla, se está burlando de los defectos de los demás. La burla es una forma de rechazo. La verdad, a mí no me gusta cuando una persona se burla de las cualidades físicas de otra persona. A mí no me gusta. Pienso yo que esto no es agradable. O sea, una persona muchas veces trata como de apaciguar esto. Hay personas que tienen la autoestima fuerte y tienen su autoestima alta y pueda que les digan que están gordos, que están panzones, que esto y eso ellos tratan como que no les afecte. Entonces hay personas que así que estás gordo, ay, así estoy bonita, así estoy más linda. Y ponen un escudo y no les afecta, pero hay otras personas que sí les afecta porque han sido rechazados muchas veces. Y si vienes a burlarte de una persona que tiene una herida de rechazo, eso para ellos va a ser terrible. No es lo mismo que tú le hagas una burla a una persona que no tiene una herida de esta con una persona que sí tiene la herida, porque la persona que tiene la herida de rechazo va a ser más sensible ante esto. Entonces esa llenada así, mira que se burlan de mí, se toma estas cosas más a pecho y se resiente, porque ya hay una herida y usted está poniendo el dedo en la llaga de la herida cuando empieza a burlarse de él por sus defectos físicos, supuestos defectos físicos, porque es que en la sociedad hoy en día se han creado como unos prototipos de que la mujer tiene que ser delgada, de que el hombre tiene que ser atlético porque o si no, no es bonito, no es bonita. Son prototipos que están aquí en la mente del ser humano. Son prototipos creados por nosotros mismos. Nosotros en nuestra mente, las propagandas, los medios, son los que han difundido de que una persona bonita tiene que ser delgada, con el abdomen plano, tiene que tener ciertas facciones, la nariz delgada. Ayer, hace unos años, una mujer que tuviera labios delgados. Hoy en día ya cambió. Hoy la bonita es la que tiene los labios carnudos. Entonces ya, hoy la que tiene los labios delgados ya no es bonita. Ya no tiene los labios bonitos, porque es que los que están de moda son los gruesos. Y o sea, son cosas que están en la mente del ser humano. Y esto es pura vanidad porque al final todos nos vamos a poner viejos. Todos vamos a envejecer. Envejece el cuerpo y ¿con qué se queda uno? Con el ser, con lo que está dentro de cada persona. Por eso uno tiene que empezar a valorar a la persona por lo que es y no por su apariencia física. La creación de Dios es perfecta y al nosotros decir que algo no es bonito, estamos cuestionando la creación de Dios. Si nosotros analizamos en la historia, anteriormente, las mujeres bonitas, las mujeres, las codiciadas, las deseadas, eran las mujeres que estaban gorditas, llenitas. ¿Por qué? Porque se decía que la mujer delgada no podía
eh, amamantar a un hijo de la mejor manera. O sea, la mujer que estaba delgada con cualquier enfermedad decaía y se moría y no tenía pues como esas reservas aquí de grasita en el cuerpo para poder amamantar al bebé durante un largo tiempo así no haya comida. Y la mujer bonita antes era la mujer gordita y la flaca era desechada. Y hoy en día es al revés. Hoy en día la fea es la gordita y la bonita es la flaca. Pero todo eso son prototipos creados por la sociedad. Prototipos creados por la sociedad. Así trabaja también Satanás, metiendo esas ideologías en la mente de las personas. Entonces, como uno se deja llevar por lo que los medios dicen, entonces ya no me gusta esto, sino que me gusta lo otro. Pero afortunadamente todavía hay personas llenas del Espíritu Santo que ven más allá de lo físico. Porque una persona que tiene el Espíritu de Dios ve más allá de lo físico. No está viendo físico, no. Está viendo más allá de lo físico. Las personas superficiales normalmente son personas que no tienen al Espíritu Santo, porque no pueden ver más allá de lo que ven sus ojos. Y de esta manera por eso se equivocan muchas veces eligiendo personas que no le traen nada bueno a su vida. Bueno, pasando a este tema, las personas que tienen espíritu de rechazo es como si tuvieran una marca. La persona es como si tuviera una marca, como si tuviera un sello, que por donde quiera que va, esta persona va recibiendo rechazo. Es decir, ese niño que fue rechazado en el vientre, ese niño que fue rechazado cuando nació porque los papás querían un varón y nació una niña, o viceversa, empieza a ser rechazado primero por los tíos, los primos, los que están a su alrededor en la casa. Después, cuando va al colegio, a la guardería, empiezan a rechazarlo los niños en la guardería. En el colegio, en el jardín, lo empiezan a rechazar en el jardín. Después va a la al bachillerato y lo rechazan allá en el bachillerato los compañeros. Va a la universidad y en la universidad también es rechazado. Al trabajo y en el trabajo también es rechazado. Es como si tuviera una marca, o sea, el rechazo los persigue. Cuando hay espíritu de rechazo, es como lo que el Señor me revela a mí, es que llega un espíritu de engaño, un espíritu engañador, y posee la mente de las otras personas. Y aunque la persona que tiene el espíritu de rechazo no esté actuando mal, la otra persona va a tomar sus actos como algo malo. Aunque a veces sí está actuando mal, pero también está ese espíritu que le toma la mente a la persona que no tiene el Espíritu Santo y empieza a rechazar al que tiene la marca del rechazo. Entonces, la persona el rechazo va recibiendo rechazo por donde quiera que va. Por donde quiera que va recibiendo rechazo. Son personas que ya se vuelven mártires, por decirlo así, porque es que toda su vida es un desastre, toda su vida ha sido rechazado, toda su vida. Pero en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de rechazo se va. En todo momento la persona que tiene espíritu de rechazo está pensando que Dios lo va a castigar o que Dios lo va a dejar. Y las oraciones son, Señor, no me dejes, no me abandones. Cuando el Señor, sus hijos que lo buscan, el Señor no los abandona. El Señor no abandona a sus hijos. Pero esta persona en su mente tiene que Dios lo va a abandonar, que Dios lo va a dejar, que Dios no lo perdona. Vean, yo sufría de pequeña
de adolescente porque mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Y yo vivía reclamándole a Dios y victimizándome porque me crié sin mi papá. Me crié fue con mis abuelos. Y yo me vivía victimizando por eso y sufriendo por eso. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, tú eres bienaventurada. Tú eres bienaventurada. Porque es que ya tú no tienes un padre terrenal, pero ahora tienes un padre celestial. Dios es el padre de los huérfanos. Pero esta palabra no se había revelado a mí. Y yo vivía martirizándome porque yo era huérfana. Vivía martirizándome porque mi papá no me crió. Pero Dios me reveló que al ser huérfana, yo era bienaventurada, porque es que el que suplía mis necesidades y me cuidaba ahora ya no era mi papá acá en la tierra, era mi papá del cielo. Y el Señor me decía, me hablaba a mi corazón, ¿por qué crees que durante toda tu vida los problemas que has tenido, tanto materiales, te los suplido? Cuando has tenido problemas con otras personas, yo te he defendido. Esto era lo que venía a mi corazón. Todas las veces que Dios de manera milagrosa solucionó problemas que yo tuve a lo largo de mi vida hasta ese momento, el Señor me dijo, por eso tú veías que milagrosamente yo te solucionaba las cosas, porque es que ya no tenías a tu papá, pero me tenías a mí. Entonces nosotros nos vivimos quejando de nuestra condición como ser humano y no vemos los beneficios de Dios. No vemos. Cuando se viene la revelación de Dios a nuestras vidas, es donde nosotros empezamos a tener paz y empezamos a ser sanados de esto. Amén. Entonces, ¿cómo ser libres del rechazo? ¿Cómo podemos ser libres del rechazo? Primeramente, identificar que tenemos una herida de rechazo. Debemos identificar que la tenemos. Si usted con todo lo que yo he hablado en el episodio pasado y en este episodio, usted se identifica con algunas de estas características, porque la persona no necesariamente tiene que tener todas esas características. Puede tener algunas, como puede tenerlas todas. Pero si usted se identifica con algunas y a su mente llegaron situaciones, probablemente tenga una herida de rechazo. Entonces, podemos recordar qué fue lo que le abrió la puerta al rechazo. ¿Qué fue lo que le abrió la puerta al rechazo? Entonces ya viene a nosotros nuestra memoria o indagando también a veces, porque uno cuando de bebé uno no sabe, uno lo quisieron abortar, a veces uno se entera de casualidad, no, que es que mi mamá te iba a abortar, y uno a veces se entera que lo iban a abortar, pero no todas las veces uno se entera. No todas las veces uno se entera que uno lo iban a abortar, ni que no lo querían porque uno nació niña y querían un niño. Entonces, a veces la mamá era muy joven y no estaba preparada y por eso no quería ese embarazo o no lo quería con ese hombre. Y a veces uno no se entera, pero a través de las situaciones que uno ha vivido durante la vida, los rechazos que vinieron en el colegio, los que vienen en el trabajo, los rechazos de las parejas, porque es que una persona con herida de rechazo tiene una relación y de un momento a otro la pareja empieza como a distanciarse, como que ya no la quiere, como que a rechazarla también. Entonces por eso, relación
donde la misma pareja que tiene la herida de rechazo, la persona se está portando bien, ella misma hace que la rechacen con su mal comportamiento, con su exigencia. Y en otros casos, la otra persona sí es una persona dada, entregada, como la persona quiere, pero de un momento a otro viene la persona esa buena como uno la quería y empieza a rechazarlo a uno y uno no sabe por qué. El rechazo. El rechazo. Y la persona no entiende, bueno, pero yo no sé, le cogí como fastidio. No sé por qué. El rechazo es algo espiritual. Entonces, como segundo punto para ser libre del rechazo después de identificar esta herida, es perdonar a todos los que nos rechazaron. Entonces, a veces el perdón no lo sentimos porque estamos heridos. Y a veces no sentimos el perdón, esas ganas de perdonar sinceramente una. Pero nosotros tenemos que confesar con nuestra boca el perdón, tener la intención que Dios es el que sana y el que trae el verdadero perdón. Entonces, si fueron nuestros padres que nos rechazaron, orando nosotros, Señor, yo perdono a mis padres. Si se lo podemos decir, escribir a nuestra mamá, a nuestro papá, mamá, mira, yo me sentí rechazada por ti, papá, yo me sentí rechazado por ti, por esto, pero yo hoy te perdono, yo hoy decido perdonarte. O sea, el don es una decisión, decidir perdonar. Si la persona ya no está porque falleció, porque no es posible que hablemos con ellos, en oración, Señor, yo lo perdono. Fulano de tal, yo te perdono hoy. Me libero de ti, te perdono. Miren, el perdón es algo que no es un favor para la otra persona. Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos hacemos un favor nosotros mismos, no es a la otra persona. Uno a veces no perdona, que cuando resentimiento uno le está haciendo daño a la otra persona, pero no es así. Cuando nosotros no perdonamos, nos hacemos daño, somos nosotros, porque es que el que tiene la consecuencia del resentimiento es uno, el que tiene la herida es uno. La falta de perdón hasta enferma. Hay gente que tiene cáncer por no perdonar. Hay gente que sufre del corazón por no perdonar. Hay gente que tiene enfermedades por no perdonar. Entonces, la falta de perdón nos hace daño a nosotros, no a los demás. Hay que soltar y dejarle todo a Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cada quien que se arregle con Dios. Nosotros debemos perdonar y entregarle eso a Dios. Yo te perdono hoy, decido perdonarte. Decido perdonarte y todas esas situaciones se las entrego a Dios. Que Dios haga conforme a su voluntad. No es deseándole el mal a otro tampoco, porque nosotros no estamos para maldecir a nadie, ni somos jueces, ni somos Dios para juzgar a nadie, porque todo el mundo tiene sus situaciones. A veces las personas nos hacen daño sin querer. Son personas que también han tenido situaciones en su vida. Son personas que han también tenido una situación difícil, una vida difícil. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Y nosotros no podemos juzgar a las personas. Así como tampoco queremos que nos juzguen. No juzgar a nadie. Porque nosotros no sabemos qué hay en el corazón, en la mente de la persona. Dejarle todo a Dios, que Dios es el juez justo. Él sabrá si la persona actuó de una manera y por qué lo hizo y por qué no lo hizo y si merece castigo, si no merece castigo, si merece perdón. Dios es el que sabe. Lo que sabemos a ciencia cierta, según la palabra de Dios, es que todo pecado tiene consecuencia, que todo tiene consecuencia. Entonces, la dice, he puesto delante de ustedes el bien y el mal. Nosotros miramos a ver qué escogemos. ¿Por qué? La bendición y la maldición. Escoges el bien, aquí está la bendición. Escoges el mal, aquí está la maldición. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, que el que nos hace daño está en las manos de Dios. Nosotros perdonamos para sanarnos nosotros, para ser libres nosotros, porque el que guarda rencor en su corazón, amargura, se destruye a sí mismo. Entonces, por eso perdonar, hacer memoria y perdonar a cada una de esas personas que a lo largo de nuestra vida nos han venido rechazando. Perdonar, perdonar. Primero perdonamos, lo confesamos con nuestra boca y Dios va haciendo la obra.
y al entender de que esto nos hace más daño a nosotros y que esto no afecta en lo absoluto a la otra persona, vamos a ser capaces de perdonar. Y con el Espíritu Santo vamos a ser capaces de perdonar de corazón. Miren, también además de esas personas, inclusive mirar alrededor de nosotros. A veces uno está resentido y uno no se da cuenta. A mí me pasó. Yo estaba haciendo una confesión, perdonando a todas las personas que me habían hecho daño. Y tenía un resentimiento con una mujer que le había escrito a mi esposo diciéndole que ella no le importaba que estuviera conmigo, que ella quería seguir con él de amante. Y yo tenía un resentimiento con esta mujer y yo no lo sabía. Por eso uno debe pedirle a Dios y decirle, Señor, trae a mi mente, revélame qué tengo yo aquí guardado, que no me esté dando cuenta. Muéstrame si tengo resentimiento contra personas y no me he dado cuenta, porque uno a veces tiene resentimiento, falta de perdón con personas y uno no se da cuenta. Cuando yo estoy escuchando una prédica, me vino esta revelación que yo tenía de perdón contra esa mujer. Y enseguida empiezo a sentir como esa rabia, porque claro, ahora sí llegó a mí que yo tenía falta de perdón contra esa mujer. Y ahorita sí solté eso y la perdoné, la dejé en manos de Dios. Y a veces el enemigo de uno no recibe la consecuencia del daño que nos ha hecho por nosotros mismos, porque nosotros queremos hacer justicia por su propia mano. Y por eso a veces las otras personas no reciben la consecuencia, porque ya no son defendidos ellos, ¿para qué interviene ahí? Antes nosotros podemos obtener consecuencias por estar vengándonos por nuestra propia mano. Hay que dejarle lugar a la ira de Dios. Miren, yo una vez escuchando la palabra, el Espíritu Santo me redarguía acerca de que había algo que no me dejaba prosperar en nada. Había algo que no me dejaba prosperar, o sea, en todas las áreas de mi vida. Y esta prédica, esta palabra que yo estaba escuchando era sobre el hombre fuerte. Era sobre el hombre fuerte. Y yo decía, ¿cuál hombre fue en mi vida? ¿Por qué, a pesar de que yo oro, voy a la iglesia, trabajo, sí, a pesar de que yo me esmero, ¿por qué me siento oprimida? ¿Por qué? ¿Qué es eso, Señor, que está oprimiendo mi vida, que me está afectando en diferentes áreas de mi vida? Porque hay cosas que afectan diferentes áreas de la vida de una persona. En lo social, en lo económico, en la relación de pareja, en la relación de padres, de hermanos, de hijos. Y uno ve que uno está buscando de Dios y como que nada prospera. Y no me refiero solo a lo económico, me refiero también a los otros aspectos que les acabo de mencionar. Y ese día yo le preguntaba, Señor, ¿cuál es el hombre fuerte que me está oprimiendo? O sea, ¿por qué las cosas no cambian? En oración nosotros podemos darle a Dios. Y yo recuerdo que ese día yo le pregunté eso al Señor. Ese día no podía dormir y me puse a escuchar esa prédica. Y yo me acosté después de haberle hecho esta pregunta a Dios en oración. Cuando yo tuve una visión nocturna donde yo iba y llegaba a la oficina donde yo trabajo y a unos computadores y como allá nadie tiene puesto, uno se ubica donde uno quiera. Y en esa visión yo llegaba y me ponía en un computador al lado de unas compañeras. Y cuando yo llegaba,
y me ubiqué ahí en ese computador al lado de ellas. Habían computadores vacíos, pero yo decidí ponerme al lado de ellas. Ellas me miraron así mal y la una le dijo algo a la otra y se quitaron de ahí y se pasaron para otro computador. Y quedé yo sentada en el computador con los computadores de al lado sola. Y entonces en esa visión yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué ellas se quitaron? ¿Por qué se quitaron? Y me dijo, es el rechazo. Yo después de eso, en la mañana, yo decía, Dios, ese es el hombre fuerte por el que yo te pregunté. Y me di cuenta que había algo que había estado afectando toda mi vida. Toda mi vida había sido afectada por este espíritu. Yo no sé si a mí me rechazaron en el vientre. No sé. Yo sé que mi papá quería un hijo varón y nacimos 4 mujeres. Y tengo entendido que ya a la última de mis hermanas, la última de las 4, ya mi papá ni la volteó a mirar porque él quería un hijo varón. Eso lo supe, por ende sé que mis hermanas fueron rechazadas. Supe desde mi segunda hermana, la que vino después de mí, que mi papá quería varón. Y de ahí en adelante quería varón y todas fueron rechazadas. Yo no supe si yo también fui rechazada por no ser un varoncito. No lo sé, eso no me lo dijeron. He estado por preguntarle a mi mamá y no le he preguntado. Pero sí recuerdo, estando en el jardín, que mis compañeritos de jardín me rechazaban. Y empecé a recordar muchas situaciones de mi vida donde yo fui rechazada, donde yo llegaba a un lugar y las personas se quitaban, donde aparentemente todo estaba bien en una relación con alguien y esta persona sin explicación alguna se alejaba, donde muchas personas sin conocerme me rechazaban y diciendo que yo tenía actitudes y cosas que yo realmente no sentía que yo las tenía. Y era este espíritu que me estaba persiguiendo y me estaba oprimiendo a lo largo de mi vida. Claro, afortunadamente, todas estas características que yo les digo del rechazo y con los espíritus que trabaja el rechazo, afortunadamente no todas tocaron mi alma. Algunas de ellas y muchas de ellas sí. Yo llegué a estar deprimida, a quererme morir. Yo llegué a ser víctima. Prácticamente toda mi vida me victimicé. A ser una codependiente del amor de la pareja. A en todo momento ser una orgullosa, una vanidosa. A que nunca nada me llenaba. A que este trabajo no me gusta y me voy para otro. Y me la pasé cambiando de trabajo todo, a cada rato, cambiando de ciudades. Vea, a mí no me están preguntando, pero yo he vivido en varias ciudades de Colombia. Viví en Cáchira, norte de Santander, viví en Bucaramanga, viví en Maicao, viví en Riohacha, La Guajira. Bueno, sin contar mi ciudad natal, que soy de Barranquilla. Después me fui para Buenaventura. Me regresé para Barranquilla, después me devolví para Riohacha, después me fui para Buenaventura. Ahora estoy por acá en Cali. Y estando aquí en Cali ya estaba pensando moverme para otra parte. Y así, porque es que donde uno va nunca nada le llena, nunca nada le satisface. Y recuerdo que cuando era muchachita, cuando me enamoraban, a todos los hombres les veía defecto. Ninguno tenía las características que esperaba de un hombre. A todos le empezaba a mirar defecto. Y si había alguien que de verdad estaba dándola toda, pues para mí tampoco era suficiente. Y así es uno cuando tiene espíritu de rechazo. Empecé a analizar, a hacer un análisis profundo de todas las cosas que han sucedido en mi vida y me di cuenta que yo era una demandante de atención.
Y yo no me daba cuenta de esto. Según yo estaba bien, los demás eran los que estaban mal. Y yo no me estaba dando cuenta que yo era una demandante, era una controladora. Hasta mis hijos los llegué a controlar mucho. Y así es que se vuelve uno. Que piensa uno que el mundo tiene que girar alrededor de uno y uno sin tener compasión ni misericordia de los demás, de lo que sienten los demás, de lo que necesitan los demás. No damos lo que tenemos que dar porque estamos pendientes a lo que los demás nos tienen que dar a nosotros. Cuando yo me di cuenta de esto, yo lloraba. Dios mío. Como les contaba yo el otro día por ahí en otro video, yo decía, Dios mío, yo lloraba, Señor, toda la vida. Yo he sido rechazada, he sido afectada por este espíritu. Y yo lloraba. Me victimicé cuando me enteré. Y cuando me puse a analizar, me victimicé. Ay, pobrecita yo. Claro que ella no había sido libre. Apenas tenía la revelación, pero no era libre. Y empecé a llorar y a victimizarme. Ay, Señor, sí. Toda la vida he sido rechazada, toda la vida. Entonces, ¿cuándo viene la liberación? ¿Cuándo viene la liberación? Cuando ya empiezo a orar y a pedirle a Dios por esta liberación. Vean, yo decidí hacer ayuno por esto. Decidí hacer ayuno porque es que es algo que me está afectando mucho. Y mediante esta liberación, que es el tercer punto, que es aceptar la paternidad de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando yo estoy en esta liberación, que empiezo a orar y a pedirle a Dios liberación de todo esto, empiezo a reconocer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí, para perdón de mis pecados, y empieza a salir la culpa, empiezo a aceptar el perdón de Dios. Porque es que yo analicé y es verdad, yo pedía perdón, pero yo siempre estaba, Señor, perdóname. En todo momento, si oraba 5 veces al día, 5 veces al día pedía perdón porque yo me sentía como que Dios no me perdonaba. Es verdad. Entonces, aceptar la paternidad de Dios. Ya Dios me había dicho que era mi Padre Celestial y sin embargo yo estaba en un círculo vicioso. En ese momento cuando Dios me reveló eso, yo sentí mucha paz. Pero tenemos que tener cuidado porque es que a veces Dios nos libera y volvemos otra vez a caer. Cuando se habla en la Biblia de que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo se va por lugares secos y al ver él estar en lugares secos y no encuentra reposo, él dice, regresaré a mi casa, que ya está barrida, limpiada, que es el cuerpo de la persona que fue libre, y regresa con 7 más. Entonces el postrer estado de este hombre viene a ser peor primero. Se refiere a esto. En algún momento tuve liberación, pero por andar en el mundo, por no haber una conversión genuina y permanente en los caminos del Señor, ese espíritu que había salido de mí, porque pues cuando yo estaba metida con Dios, estas cosas yo no las sentía, estas afectaciones yo no las padecía. De pronto fui rechazada de niña, pero el Señor ya me había hecho libre, porque hubo un espacio de mi vida donde esto no existía. Pero después se empezó a intensificar más, que fue cuando me aparté en un tiempo de los caminos de Dios. Y claro, ese espíritu de rechazo que se había ido volvió con 7 más a hacerme la vida de cuadrito y ahora sí a tratar de destruirme por completo y de matarme, porque ya después venían pensamientos de suicidio, porque la necesidad de ser amada, de ser aceptada, me hacía sentir miserable y me quería morir. Y eso es lo que el enemigo quiere.
Entonces, aceptar el perdón de Dios y aceptar la paternidad de Dios nos hace libre. Empezar nosotros también a confesar en oración, Señor, perdóname, porque yo también he hecho daño. Yo también he sido egoísta, he sido mentirosa, he sido desleal, no he sido sincera, no he servido, no he dado con sinceridad. Empezar a recordar y a confesar, porque la palabra de Dios dice que el que confesare sus pecados, Dios le perdona. Entonces hay que confesar, empezar a hacer memoria. A mí me tocó decirle, Señor, hazme hacer memoria de todos mis pecados para yo confesarlos y pedir perdón. Porque uno a veces pide perdón en general, ¿no? Todos mis pecados. Sí, uno dice así, Señor, perdóname por todos mis pecados, pero es que a veces es que se hace necesario, no a veces, siempre. Se hace necesario que nosotros hagamos memoria de cada uno de los pecados. Imagínense a lo largo de la vida de uno cuántos pecados no ha cometido uno, pero claro que hay unos que son el mismo tipo de pecado. Entonces, pues, sí se puede confesarlos todos. Entonces, uno tiene que hacer memoria. ¿Por qué? Confesando, uno hace memoria de que actuó mal. Empieza uno a conocer los momentos en que uno pecó para no repetirlos. Entonces hay que confesarlos. Uno a veces no confiesa los pecados porque le da pena con Dios. ¿Cuál pena? Si ya Dios sabe lo más horrible que hayamos podido hacer en nuestra vida. Dios estaba ahí viéndonos, así que no hay pena con Dios porque ya Dios lo sabe. Él está esperando es que tú, que yo confesemos lo que ya Él vio. Entonces tenemos que confesar porque confesando nos humillamos ante Dios y recordemos que actuamos mal. Entonces, y como cuarto, tenemos que renunciar al rechazo. Después de que aceptamos la paternidad de Dios, a través de ese sacrificio precioso que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, nos limpió. Él anuló el acta que nos era contraria clavándolo en la cruz. Y Él nos lava. El Señor, lávame y límpiame de todo pecado, límpiame de iniquidades, límpiame de todo rechazo, de todo lo que entró a mí. Sana esa herida de rechazo, Señor. Y yo renuncio al rechazo, renunciar al rechazo. Yo renuncio al rechazo y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios nos ayuda. Y cambiar ya así conscientemente nosotros como seres humanos, ir cambiando. ¿Verdad? Yo hacía esto mal, voy a empezar a cambiar esto. De verdad que cada vez que a mí me daban una orden, yo era como rebelde. No voy a ser más rebelde, voy a obedecer a mis superiores, a las personas a las que debo de alguna manera sujetarme. ¿Sí? Vean, cuando yo estaba orando, pidiéndole a Dios liberación por rechazo, yo sentía cómo salían estos espíritus. A veces uno cree que porque uno está yendo a la iglesia y uno es cristiano, uno no necesita liberación. Uno a veces cree y está viendo que uno dice, bueno, pero si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué las cosas no marchan como deben de marchar? Porque hace falta liberación. Cuando las cosas, sí, hay ataques del enemigo, hay pruebas, pero muchas veces es porque hace falta liberación en algún aspecto de nuestras vidas. El hombre fuerte. O sea, yo podía orarle a Dios por otros aspectos. Dios mío, te oro por mi relación de pareja, por mi matrimonio. Pero es que el problema de la relación de pareja viene es por el rechazo. Entonces, ¿cómo va? Dice la palabra, pues, ¿cómo vas a entrar a una casa si primero no atas al hombre fuerte? Entonces, tenía que ser libre del rechazo para poder ser libre de lo demás, para poder ser libre del factor económico, que en un trabajo no hay permanencia, para poder ser libre de eso de que andaba errante de un lugar a otro, para poder ser libre del daño de pareja por causa de ese rechazo.
O sea, primero era atacar al rechazo, hacer libre del rechazo, el hombre fuerte, atar al hombre fuerte, echarlo fuera. Y ahorita sí salga todo ese poco de demonios que estaban ahí con él. Los de menor rango que estaban con él ahí ayudándolo a ser más fuerte y dañando. Yo sentía cómo salían esos espíritus. Y Dios me hizo libre. Dios te puede hacer libre a ti también. Dios te puede hacer libre. Vean, en esos días yo estaba de pelea con mi esposo. Y yo me acuerdo que él me decía a mí, es que tú, es que tú, es que tú. Yo decía, pero es que él está viendo cosas en mí que no son verdad. Pues ya el Señor me había dicho que había un espíritu engañador que actuaba ahí. O sea, que tú dices algo y la otra persona lo interpreta de otra forma. O sea, este espíritu, lo que tú dices, lo que el rechazado dice en la mente de otra persona, lo transforma en otra cosa. Pero además de eso, es como si la persona también tuviera un manto de rechazo, un sello, que por donde va causa rechazo. O sea, es como si la persona fuera fea, fuera desagradable. Eso causa el rechazo. Entonces la gente sin conocer pone como una barrera. Y recuerdo que cuando ya había sido liberada de esto, me dice mi esposo, yo no sé, pero yo te veo diferente. Yo te veo diferente, te veo cambiada, no sé. Él no sabía, pero yo sí sabía lo que había pasado. Y era que Dios me había hecho libre de ese espíritu de rechazo que casi destruye mi matrimonio. Pero gloria a Dios que el Señor es fiel y el Señor estuvo allí defendiéndome en todo momento y ayudándome para que eso no pasara. Entonces, debemos entender que cuál es el diseño de Dios. Que el rechazo no te robe la identidad. Que el rechazo no te robe tu valor como persona. Tú no necesitas de que nadie te diga cuán valioso eres tú para saber que tú eres valiosa como mujer. Tú no necesitas que ningún hombre haga ciertas cosas para demostrarte su amor, para saber que eres amada y que principalmente tienes el amor de Dios, que es lo más importante. No podemos menospreciar el amor de Dios por el amor de un ser humano. Nosotros sí, es verdad, necesitamos sentirnos amados, pero no podemos poner por encima del amor de Dios, el amor de un hombre. Ah, que yo me voy a quitar la vida porque este hombre no me ama. Y el amor de Dios, ¿por qué lo menosprecias? Tenemos que empezar a sacar eso de esa necesidad de que en todo momento nos estén elogiando, nos estén haciendo detalle, nos estén... No. Además, hagamos todas las cosas como para Dios. Si sentimos que una persona no merece nuestro cuidado, nuestra atención porque nos sentimos ofendidos, independientemente, hagamos todo como para Dios. A mí me ha funcionado. Cuando me siento como que me dan una orden o algo así, que me he sentido como ofendida, claro, el orgullo, que no lo quiero hacer. Antes decía, no, yo no lo voy a hacer. No, empiezo a pensar, ¿eso es rebeldía? Tengo que hacer todo como para Dios, tengo que hacerlo mejor, porque es para Dios que lo estoy haciendo, para agradar a Dios. Entonces ya cambia la manera de pensar, entonces sí voy a dar lo mejor. Voy a atender y voy a servir con amor, porque es que es para Dios. Porque es que Dios mira las actitudes que nosotros también tenemos con otras personas. Y no podemos abrirle puerta al resentimiento ni a la rebeldía. Entonces nosotros no tenemos por qué depender del amor y de la aceptación de la gente. Otra cosa
cuando yo estaba ahí llorando, victimizándome de que había sido rechazada toda mi vida, ¿sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, yo lo permití. El Señor me dijo, no culpes, no los culpes a ellos, no los culpes a ellos. Personas que estaban siendo usadas por el enemigo para lastimar la herida de rechazo que ya nosotros traemos. Y el Señor me decía, no los culpes a ellos. Ellos solo son instrumentos de Satanás, claramente, para herir, para dañar. No los culpes a ellos. Y pues me decía el Señor, cuando yo lloraba, era necesario. Cuando yo escuché que el Señor me dijo, era necesario que yo fuera rechazada, fui libre de esto, de ese dolor, de ese victimismo, porque entendí que Dios toma de lo rechazado para Él glorificarse. El Señor me dijo, era necesario que te rechazaran para yo poder glorificarme, para yo poder usarte. Entonces yo te digo a ti hoy, no llores más, no sufras más por el rechazo. Cuando otro te rechaza, Dios te recibe. Dios ve. Cuando otro te está tratando mal a ti, Dios empieza a hacer planes contigo para glorificarse contigo delante de ellos que te tratan mal. Por eso no se puede tomar la venganza por nuestra propia mano. No contestar ante estos ataques para que le demos lugar a que Dios nos defienda. Miren, voy a leerles en Isaías 54, 6 al 17, para cerrar. Y dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo sí me sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás. Y de temor, no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mi tiempo. Y resalto el pedacito donde dice, como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová.
Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Dios permite que pasen estas generaciones, todo esto pasara en mi vida, porque era necesario para él poderse glorificar. Dios toma de lo rechazado, de lo maltratado, de lo humillado. Es lo que Dios toma, de lo vil y menospreciado. Toma a Jehová para avergonzar al justo. Entonces no te lamentes porque te han rechazado. No te lamentes porque te han abandonado. No te lamentes. Porque eres bienaventurada, eres bienaventurado por causa de los que te rechazaron. Bienaventurado, por causa de los que te rechazaron, Dios te escogió. Por causa de los que se levantaron contra ti, Dios tiene misericordia de ti. Esta palabra es una palabra que trae paz. Que trae paz cuando viene ese entendimiento de que Dios nos permite estas situaciones y que a las personas que sufren de estas situaciones el Señor lo tiene en un lugar especial, que el Señor los usa para avergonzar a los sabios, uno ya se da cuenta de que definitivamente la mente de Dios es superior y que Dios es un Dios justo. O sea, tú no eres víctima. Tú no eres víctima, eres un afortunado. Tú no eres víctima, tú eres una afortunada. Ese rechazo que te hicieron sirvió para que Dios te escogiera. Ese rechazo sirvió para que Dios te bendiga. Ese rechazo sirvió para que hoy en día tú te puedas dar cuenta de que Dios es un Dios grande, de que Dios en su justicia coge precisamente a estas personas que han sido rechazadas para glorificarse. Miren en la Biblia José. José fue rechazado por sus hermanos. ¿Y dónde llevó Dios a José? Él tuvo una serie de situaciones, pero ¿a dónde llevó Dios a José? Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. O sea, cuando Dios te revela su propósito, hay liberación, hay fortaleza. Miren, hay una parte de la Biblia que dice en Ezequiel 34:16 que Él busca a la oveja perdida y descarriada. Él vendará a la patiquebrada y fortalecerá a la débil. Mas la engordada y a la fuerte destruirá. Las apacentará con justicia, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, esa ovejita que ha sido maltratada, esa que está patiquebrada, esa que está por allá descarriada, que ha sido maltratada por la vida. O sea, tú que has sufrido de rechazo, yo que sufrí de rechazo en algún momento, que estábamos allí perdidos, descarriados, patiquebrados, de un lugar para otro, sin rumbo. A esa, el Señor, a esa la busca para vendarla, para sanarla. A esa ovejita débil es a la que el Señor busca. Y dice el Señor que a la engordada y a la fuerte la destruirá. Entonces no envidies. No podemos envidiar la suerte de los demás. Porque es que a veces, ay, mira yo cómo estoy, esa gente mira cómo está de bien, esos que están en el mundo, mira cosas con buena economía, aparentemente sus relaciones de pareja, sus matrimonios estables y mantienen paseando de un lugar a otro, que eso no te dé envidia. Eso se llama envidia. Como Dios es justo, nosotros podemos ver
Cuando murió el rico y Lázaro, lo mismo que pasa con las ovejas. Ahí dice que a la gorda, a la engordada y a la fuerte la destruirá Dios. Asimismo pasó con el rico. Cuando falleció el rico, estaba ya en el lugar de tormento con sed. Y Lázaro, que era un mendigo, estaba siendo consolado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces es mejor sufrir aquí en la tierra y que seamos escogidos por Dios para salvación. Y que podamos ser usados por Dios como instrumentos para la salvación de otros. Y no tener una vida de deleites, de lujo, para que después se pierda el alma y que la persona se vaya al infierno. Para que la persona en deleites, en lujo, se olvide de Dios, porque muchas veces pasa eso, que la persona que está así bien, gente que sea de Dios, todo en su vida es perfecto. Y se alejan de Dios porque su Dios es el dinero, es el que le da todo, y se pierde su alma. Entonces aquí vivieron como reyes, pero cuando mueren, a sufrir eternamente, donde el gusano no muere. No, yo no quiero eso, yo no sé tú. Entonces somos bienaventurados, bienaventurados, bienaventurado el huérfano, porque Dios viene a ser el papá del huérfano. Con eso no vamos a desearle el mal a las personas, pero por lo menos los que hemos pasado por situaciones difíciles podemos darle gracias a Dios, porque a través de esas cosas Dios se glorifica en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, esto era lo que yo traía con respecto al tema de el rechazo. Espero y sé que esta palabra va a ser de muchísimo a tu vida. Y le pido a Dios que te haga libre de esto. Vamos a estar haciendo próximamente una oración, no la hago enseguida por causa del tiempo, pero vamos a estar haciendo una oración guiada para que oremos para ser libres del rechazo. Dios los bendiga y Dios los guarde.